Capítulo 4. Mierda, mierda, mierda. Pensaba Ginny una y otra vez, mientras corría por los pasillos del departamento de misterios. En su segundo día de entrenamiento de Ore volvía a llegar tarde, y es que la noche anterior a Leo se le ocurrió tener un poco de acción y Ginny tuvo que complacerlo, así que durmió muy poco si se añadía también la pesadilla recurrente de la muerte de sus padres. Debía verse como un cadáver viviente. Apenas había tenido tiempo para desayunar y tampoco se pudo tomar su café mañanero. Seguramente tendría dolor de cabeza el resto del día. Mari, exclamó la pelirroja al ver a la chica cerca de los cubículos de errores. Mari la miró con severidad una vez más y Ginny recordó la mirada de la profesora McGonagall. Otra vez tarde, así vas a perder muchos puntos, respondió Mari. Ten, mejor toma un poco de café que se ve que no descansaste y... Corre, corre. Ginny se rió mientras Mari le entregaba un vaso de café de una cadena Magel a la que ella no conocía demasiado, pero había visto en Estados Unidos. El sabor era algo raro, pero como el whisky, se podía adaptar bastante bien después del segundo trago. Sin dejar de tomar, trotó hacia la sala de entrenamiento y entró provocando inadvertidamente cierto estruendo. Todos sus compañeros estaban colocados en parejas y parecían practicar hechizos. Ernie, que estaba cerca de la puerta observando los duelos, la miró, no con severidad sino con diversión. Llegas tarde, Weasley, comentó y hasta parecía aguantar una risita. Me veo tan mal, perdón, entrenador Macmillan, no volverá a ocurrir. Ginny sonrió con inocencia. Se le hacía extraño llamar a Ernie de manera tan formal, pero quería ganarse puntos con él, lo que parecía haber logrado, porque el chico rió y le hizo un ademán de que incluyera entre los demás. Por aquí, le susurró algo alto Joseph, que había estado sentado en el suelo apoyado en una columna, mientras a un lado Efraín y Eric practicaban algunos hechizos. Por suerte llegaste, porque somos impares y me quedé sin pareja. No es la primera vez que me pasa. En Hogwarts hubo un baile cuando me gradué y la última chica que yo había invitado me lanzó un refresco encima. ¿Por qué?, preguntó Ginny. Era mi ex y le pregunté primero a su hermana si quería acompañarme. No sé qué esperaba que pensara primero en mi ex. Ginny rodó los ojos, disfrutando de la libertad para hacerlo sin que Leo la criticara y soltó una risita. Menos charla y más práctica, ordenó Ernie, sin parecer del todo severo. Joseph y Ginny se separaron por varios pasos y fueron imitando lo que hacían Efraín y Eric, que en general consistía en que uno lanzara un hechizo de desarme hacia el otro y luego éste lo devolviera, así en bucle, para perfeccionar los hechizos más sencillos y poder pasar a algo mayor. Joseph era bastante bueno, aunque Ginny no se quedaba atrás, y como ya estaban comenzando a aburrirse, siendo las personas tan hiperactivas que podían llegar a ser, siguieron conversando y bromeando, también compartiendo algunas palabras con Efraín y Eric, que competían por ver quién era el más rápido desarmando al otro. Efraín ganó por muy poco. Los cuatro estaban tan sumergidos en sus risitas bajas, burlas y temas de conversación, que no notaron cuando el resto de la sala guardó silencio, uno igual al del día anterior cuando llegó el verdadero jefe. O bueno, al menos Ginny no lo notó hasta que lanzó un hechizo a Joseph y sus amigos también guardaron silencio, mirando algo por encima de sus hombros. ¿Qué?, preguntó ella confundida. ¿Tengo un ogro detrás o qué? Vaya forma de nombrar a tu jefe. Ginny se giró sobresaltada y muy sonrojada. Harry la miró con cierta indiferencia, hasta que, su mirada se fijó en la pelcere que ella cargaba, aunque eso la puso más nerviosa. Perdón, jefe. Digo, señor. Eric y Joseph reprimieron una risita por el nerviosismo de la chica, mientras Efraín alzaba las cejas. Los demás novatos y Ernie observaban el intercambio de las palabras. Los primeros tal vez esperaban que Harry le lanzara un hechizo a Ginny, pero eso jamás ocurrió. ¿Acaso su entrenador les dijo que se detuvieran?, preguntó el azabache, girándose para ver a los demás novatos, que se apresuraron a continuar con los duelos. Milton, que no estaba muy lejos, le dirigió una mirada de burla a Ginny. Ella le correspondió el desprecio alzándole el dedo medio de su mano, pero en ese momento Harry volvió a mirarla y alzó una ceja por la seña.
Más sonrojada y hasta temblando un poco, Ginny bajó la mano y continuó con su duelo con Joseph. Mueve más la muñeca, le indicó Harry en voz baja a Ginny. Estaban tan cerca que sus hombros rozaban y Ginny pudo sentir cómo el malestar regresó de golpe, acompañado de un escalofrío. De nuevo estaba temblando. Ayer durante el duelo me di cuenta de que tus hechizos se desviaban un poco porque no mueves bien la muñeca, la dejas demasiado rígida. Ginny intentó de nuevo el hechizo, pero Harry negó con la cabeza y tomó su muñeca. Ginny se sobresaltó un poco por el repentino tacto. Harry no demostró haberse dado cuenta. Le alzó el brazo con la varita, para que estuvieran en guardia, y le movió la muñeca para darle un ejemplo del hechizo, sin dejar que lo lanzara. Ginny debía de prestar atención, pero era casi imposible con aquella cercanía. Sentía el calor emanando del cuerpo de Harry, su respiración cerca de su hombro y oído, y su callosa pero fuerte mano tomando su muñeca con una delicadeza especial, como si temiera que fuera a romperse, fueron suficiente para que ella sintiera que se iba a desmayar. Le faltaba el aire, ¿entendiste?, murmuró Harry, casi con intenciones de que su aliento caliente rozara el cuello de Ginny. Ella sufrió de otro estremecimiento y se sonrojó al darse cuenta de que había sido demasiado obvia. Él debió notarlo. Sí, gracias, respondió, y no estaba segura de si la voz le había salido con fuerza, pues solo quería que él se alejara, porque no tenía control sobre su cuerpo y comenzaba a sentirse muy nerviosa. No es nada, tendrás que prepararte para tu próximo duelo con Ballard, si es que quieres ganarle y cerrarle la boca de imbécil que tiene. Fue inevitable que ambos no soltaran una risita, y Ginny se sintió de nuevo en el pasado, cuando compartían charlas profundas a la orilla del lago Negro. Minutos después, se percató de que él aún no había soltado su muñeca ni tampoco se había alejado y tuvo que darle cierta mirada significativa para que lo hiciera. Si Harry se decepcionó, no lo demostró. Sigue así, Weasley, comentó por lo bajo. Luego miró a Joseph, que observaba todo con cierta diversión. Minnie Allen, sigue esforzándote, agregó con sequedad, antes de marcharse hacia donde estaba Ernie. Joseph bajó los hombros y bufó. Sigue así, Weasley. Me dan ganas de darte clases privadas, se burló con una voz aguda, haciendo que Ginny lo mirara mal. ¿Qué? Pero si te comía con la mirada. Se ve que hay favoritismo. ¿Acaso él es el novio del que nos hablaste ayer? Deberíamos llamarte señora Potter o jefa. Intervino Eric, que después se quedó porque Efraín le había lanzado un hechizo. Oye, ¿qué te pasa, prefectito? Es para que prestes atención, se burló el mayor de los Allen. La respuesta a sus preguntas es no, dijo Ginny. Él no es mi novio y no tienen que llamarme, nada de eso. Solo era el mejor amigo de mi hermano y antes de que me fuera a Estados Unidos pudimos considerarnos amigos, y por eso me trata con más confianza. Además, Joseph, si tienes que mejorar un poco la pronunciación de los hechizos. Parece que estuvieras invocando a algún fantasma. Oye, exclamó Joseph. Bueno, pero me alegra que tengas un lado divertido, porque ayer estabas muy callada. Bromear y burlarse de los otros es la primera fase de nuestra amistad, comentó Eric, que esta vez sí se defendió del siguiente hechizo que Efraín le lanzó. Toma eso, idiota, le gritó. Pero bueno, Ginny, como te decía, la segunda fase es tener un apodo. Yo estaba pensado que podía ser Coloradita. Ese es el peor apodo del mundo, exclamó Ginny, también continuando con su duelo amistoso con Joseph. Y el menos creativo, enana, ofreció Joseph y Ginny como venganza le lanzó otro hechizo. No te enojes, ¿por qué no vas a buscar a Blancanieves, enanito? Eric y Efraín estallaron en carcajadas, aunque fueran objeto de varias miradas. ¿Has leído literatura Muggle?, preguntó Efraín sorprendido, mientras Joseph se hacía el dramático. Mi padre trabajaba en el departamento contra el uso incorrecto de artefactos Muggles. Estaba obsesionado con ese mundo y me hablaba mucho de él. Sí, me leía cuentos normales como los de Bledle el Bardo, pero también cuentos Muggles, como Blancanieves, La Bella y la Bestia, Cenicienta, Caperucita Roja. ¿Te queda el apodo de Caperucita Roja?, intervino de nuevo Eric. O mejor Ariel,
porque eres pelirroja y tienes detrás a un príncipe que se parece al de la película animada de Disney. Harry no me... Ginny bajó la voz al notar que de nuevo había atraído miradas y deseaba que una de ellas no fue la del antes mencionado. Harry no me gusta y no está detrás de mí. Eric jamás mencionó que se tratara de Harry Potter, dijo Efraín, alzando las cejas de forma burlona. Te delataste, canturrearon Eric y Joseph. Ginny bufó y rodó los ojos. Continuemos con el entrenamiento, masculló enojada, pero no con ellos, sino que consigo misma. Pero ponte a pensar, intervino Joseph. ¿Qué mejor pareja que el Salvador del mundo? Es rico, famoso, atractivo, ¿qué más quieres pedir, mujer? Ariel, corrigió Eric. Ese va a ser tu apodo de ahora en adelante, Arielita o Sirenita serán una variación. Son unos tontos, murmuró Ginny. Me arrepiento de haber aceptado su invitación ayer a beber. No te ofendas, Arielita, dijo Efraín, reprimiendo una sonrisa por la mala mirada que le dirigió Ginny. Pero apostaría todo lo que tengo porque si te invitamos hoy de nuevo al caldero chorreante, ¿aceptarías? Ginny no respondió, sacándole más risitas a sus nuevos amigos. Genial, ahora seré su burla por algo que no sucede. Pero sí que sucede, no. Sacudió la cabeza para distraerse y solo concentrarse en la práctica. Ya estaba pensado locuras. Harry y ella solo estaban conectando de nuevo su amistad. Eso era todo. Ernie avanzó un poco más el entrenamiento, ordenándole a las parejas que usaran hechizos mucho más fuertes. Joseph era bastante bueno, pero con el consejo que le dio Harry a Ginny sobre su muñeca, ella resultaba ser más ágil y rápida, por lo que terminaba ganando. La contienda entre Efraín y Eric era su mayor diversión, porque a pesar de que eran amigos, competían bastante por ver quién era el mejor. Y esta segunda vez quedaron en un empate. Una hora después Harry le hizo una seña a Ernie y este declaró que empezarían combates mucho más profesionales, como el que tuvo Ginny con Harry el día anterior, solo con el objetivo de desarmar al otro, pero pudiendo utilizar hechizos para distraer al enemigo, amarrarle los pies o cosas así de inofensivas. Los mismos novatos se retaban entre sí y Ernie les dio libertad para hacer sus apuestas, mientras él sumaba o restaba puntos dependiendo del desempeño. Ginny quiso cobrarse el duelo pendiente con Milton, porque éste volvía a fastidiarla con su ridícula sonrisa torcida, pero el mismo Milton retó a Joseph, en su lugar. Debido a que habían otros contendientes tuvieron que esperar. Ginny pasaba su mirada de los duelos a Ernie y Harry, especialmente Harry, como si quisiera notar algo en sus expresiones que le dijera que estaba decepcionado u orgulloso, pero él seguía sin inmutarse, observando con sus ojos casi negros y vacíos los duelos. Ernie sí expresaba ciertas cosas, se notaba más empático con los novatos que el día anterior. La verdad, la mayoría era bastante bueno, aunque habían algunos como Daniel, un chico menudo y flaco que daba la impresión de que con una brisa saldría volando, no se desempeñó bien contra Enrique, uno de los amigos de Milton, alto y musculoso, que le lanzó hechizos sin piedad y al final pudo desarmarlo haciéndolo colgar de cabeza en el aire. Hubieron bastantes risas, pero a Ginny y sus amigos no le gustó la forma en la que Enrique se burlaba en la cara de Daniel, que parecía a punto de llorar de la vergüenza. De todas formas, si Enrique no intentaba golpearlo a lo Magel, Harry y Ernie no intervenían. Luego unos cuantos duelos más, llegó la hora de la contienda entre Joseph y Milton. Efraín, preocupado por su hermano, estuvo todo ese tiempo dándole indicaciones en voz baja sobre la posición y los hechizos que debía utilizar. Joseph estaba bastante confiado y se sintió ofendido de que su hermano mayor no creyera en él, así que no escuchó la mayoría de sus consejos. Mientras los dos ponían distancia de separación y los que formaban su círculo alrededor apoyaban el combate, Ginny se sintió un poco nerviosa. ¿Qué tendría preparado Milton? Joseph fue el primero en lanzar un hechizo, que Milton logró esquivar con facilidad ayudándose de un escudo. Joseph siguió atacando, intentando desarmarlo de una vez, aunque cuando Milton empezó a contraatacar tuvo que cubrirse. Uno de los hechizos de Milton le pasó rozando la oreja a Joseph, que casi no pudo reaccionar. Entonces,
Milton aprovechó esa distracción para seguir lanzando hechizos y debilitar el escudo de Joseph, que retrocedía hasta que llegó al límite del círculo libre de personas, y los novatos a sus espaldas lo empujaron para que se incluyera de nuevo el combate. Efraín apretaba los puños, mientras Eric y Ginny fruncían el ceño, observando cada detalle del combate. Los tres estaban tensos, pero se aliviaron cuando notaron que Joseph se recuperaba. Ginny no pudo evitar gritar porras con su nombre, siendo apoyada por algunos otros novatos más, entre ellos, por supuesto, sus amigos. Pero la felicidad les duró poco, porque silenciosamente, y aprovechando que todos estaban concentrados en el duelo, Iván, otro del grupo de amigos de Milton, acompañado de Enrique, se colocaron con el grupo de novatos a los cuales Joseph les daba la espalda mientras continuaba resistiendo en el duelo. Ginny los observó sacando sus varitas, y al pensar en hacer algo, ya era muy tarde. Unas orugas salidas casi de la nada se amarraron alrededor de las piernas de Joseph, quien se tambaleó y Milton se encargó de lanzarle un último hechizo, que lo hizo volar hacia atrás en dirección a una columna cercana. Joseph, gritó Efraín, corriendo hacia él apenas su cuerpo se escurrió hacia el suelo, casi inmóvil y quejándose. Eric iba unos pasos más atrás. Eso fue trampa, exclamó Ginny con rabia. Hiciste trampa, agregó, fulminando con su mirada a Milton. Todo volvió a quedar en un silencio expectante. Fue un combate justo, respondió Milton, volviendo a esbozar su horrible sonrisa. Enrique e Iván chocaron los cinco tras él, también sonriendo. Tus amiguitos interfirieron en el combate. Yo los vi, declaró Ginny. Fue trampa. ¿Acaso no tienes los pantalones para terminar tú mismo un duelo? Eres tan cobarde. Cuida tus palabras, Weasley. ¿Por qué? ¿Qué le vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Vas a enviar a tus amiguitos a que me hagan algo? Adelante, inténtalo. Quiero ver que lo hagas, imbécil. Milton avanzó hacia ella, alzando su varita, justo en el momento en que le lanzaron un hechizo. Una fuerza invisible lo alzó por los pies en el aire, lo puso de cabeza, por encima del suelo. Los espectadores, entre sorprendidos y divertidos, estallaron en carcajadas, que aumentaron cuando Milton comenzó a subir y bajar en el aire, llegando a sufrir de arcadas mientras gritaba a sus amigos por ayuda. Pero ninguno le hizo caso, porque estaban viendo al causante del hechizo y no pensaban meterse en tantos problemas. Harry, con la varita alzada en dirección a Milton, la seguía moviendo de forma vertical para que se mareara mucho más, mientras avanzaba unos cuantos pasos hasta estar cerca de Ginny. La pelirroja se había sonrojado fuertemente, pero no permitió que se le notara el nerviosismo. Yo podía con él, murmuró hacia Harry. Este levantó una ceja mirándola y luego hizo que Milton parara de moverse, pero no lo bajó, siguió de cabeza flotando en el aire. La próxima vez, Valer, que hagas trampa de esta forma en los entrenamientos, estarás fuera, afirmó Harry, callando las voces en la sala. Milton reprimió las ganas de vomitar y en su lugar soltó un quejido. Así es en la vida real. No los preparan para eso. Los preparamos para ser guardianes fieles del mundo mágico, no ratas traicioneras que apuñalaran a sus iguales o a sus compañeros. La mirada de Harry era completamente asesina, llegando a intimidar tanto a Milton que guardó silencio y también enrojeció. Harry no se detuvo y se acercó más a él, sin dejar de mostrar enojo. Le vuelves a levantar la varita a Ginny, sin estar en un duelo, y yo me encargaré de que no quede nada de ti, ¿entendiste? Susurró, para que solo Milton escuchara. Pero Ginny, que estaba junto a ellos, también pudo escucharlo y volvió a sonrojarse, sin poder evitar también sonreír bobamente. Entendido, señor, masculló Milton, ahora pareciendo reprimir el enojo. Harry asintió satisfecho y lo liberó del hechizo. Milton cayó al suelo de espaldas con brusquedad, y soltando tal vez más quejido que Joseph hacía unos minutos. Sus amigos fueron a ayudarlo, aunque él rechazó todo con malas miradas y más gruñidos. Ginny sintió ganas de decirle algo más, pero Harry la tomó por el brazo y la hizo retroceder. ¿Podrías ya no meterte en problemas? Preguntó en voz baja. ¿Por qué? ¿Ya no podrías protegerme? No necesito de tu favoritismo.
Sigues siendo igual de obstinada y terca, masculló Harry con aparente enojo. Se acomodó la capa escarlate de Ore, le lanzó a Ginny una mirada que ella no supo descifrar y luego simplemente se fue. Continuemos con los duelos. Intervino Ernie, para aliviar el tenso ambiente. Joseph no estaba demasiado lastimado. Era posible que apareciera algún moretón en su espalda, pero en general él decía sentirse bien, en lo que cabía, porque perdió el duelo. Sus amigos intentaron motivarlo, aunque solo fue Eric el que lo logró, tomando el que parecía ser su termo de agua y revelando que contenía un poco de brandy. No hay nada mejor que algo fuerte para pasar la decepción, afirmó Joseph, que había recuperado su sonrisa y actitud alegre mientras bebía del termo de agua. Van a terminar siendo alcohólicos, se los advierto, comentó Efraín de forma severa. ¿Quieres, Arielita?, preguntó Eric. Eso ya no se pregunta, respondió Ginny tomando el termo y bebiendo del contenido. Joseph y Eric rieron y la apoyaron, mientras que Efraín suspiraba y se rendía ante la tentación, tomando también un poco. Ginny, en realidad lo hacía para distraerse y no atacar el resto del día de entrenamiento a Milton, porque ganas no le faltaban. Además, quería quitar la actitud de Harry de su cabeza. En un momento la defendía a muerte y al otro la regañaba por ser terca y obstinada, y eso sin mencionar la indiferencia que a veces tenía con ella, y después la trataba con privilegios por encima de los demás novatos. Estaba tan confundida, y se sentía culpable por Leo de pensar en esas cosas y sentirse tan diferente cuando estaba cerca de Harry. ¿Sería engañarlo si solo lo pensaba? ¿Le estaba siendo infiel? Ginny presentía que pronto le comería la culpa por dentro. ¿Qué le pasaba? Antes de regresar a Reino Unido estaba enamorada de Leo. Eran una pareja feliz. Sí, con sus discusiones, pero ¿qué pareja no las tenía? Cuando llegó la hora del almuerzo Ginny se sintió libre de todos esos pensamientos, porque sus amigos la ayudaron a distraerse. Entre risas y anécdotas se unieron a los demás novatos en el comedor, sentándose en una mesa apartada para poder seguir hablando y comiendo, o al menos esa distracción duró lo suficiente, porque Harry volvió a aparecerse en el comedor para hablar en voz baja con Ernie y Ginny centró su atención en él. «Se te cae la baba», bromeó Joseph, mirándola divertido. ¿Qué? Ginny lo miró, ni siquiera lo había escuchado. Sus amigos rieron. «Que miras de manera muy insistente, vehemente o intensa a nuestro jefe», aclaró Efraín, esbozando una ligera sonrisa mientras alzaba una ceja. «El jefe, de los jefes», agregó Joseph en tono ceremonial. «No es cierto», se intentó defender Ginny. «Ariel de nuestras vidas», comentó Eric, ganándose una mala mirada de Ginny por el apodo. «Se ve que te sientes atraída por Harry Potter, porque lo niegas. Y no vengas con que tienes novio, porque aún no lo conocemos y tal vez no podemos juzgarlo, pero no debes amarlo de la misma forma en la que se ve amas a Harry». «Eric, ¿cómo te sientes cuando él está presente?». Antes de que ella pudiera contestar, Eric siguió hablando. «¿Te sientes nerviosa? ¿Tiemblas? ¿Te sonrojas o algo así? ¿Sientes que te anima el que esté cerca de ti o siempre estás ansiosa porque te mire? ¿Sientes eso mismo por tu novio?». Ginny bufó y miró su comida, sin tener ya apetito por el nudo que se formó en su garganta. «No es correcto que sienta eso. Habla con tu novio», le sugirió Joseph. «Habla con él, y pon a prueba para ver si sientes las cosas que sientes con el jefe. Si no es así, la relación ya no vale la pena». La pelirroja se sintió la peor persona del mundo, porque Leo se estaba esforzando por pertenecer a su familia, ganarse a sus hermanos y amigos y así poder proponerle matrimonio sin que nadie lo impidiera. Y ahora ella estaba reviviendo los sentimos que tenía por Harry, que seguramente había guardado en su corazón, mas no desaparecido. Cuando levantó la mirada de nuevo, notó que Harry estaba teniendo una actitud algo sospechosa, en conjunto con Ernie, y minutos después volvió a marcharse. Como ella lucía abatida y no solo confundida, Eric, que estaba junto a ella, la abrazó por los hombros y Joseph y Efraín tomaron sus manos, queriendo darle apoyo. Ginny le sonrió, agradecida, aunque su mente, para no enfrentar el problema de Harry, se desvió hacia la actitud que estaba teniendo y la mucha curiosidad que sentía por ello.
Durante la tarde de entrenamiento estuvieron practicando con Ernie un poco más de defensa y para cuando terminó, les anunció que al día siguiente tendrían práctica teórica sobre conocimiento de animales mágicos y cómo lidiar con ellos. Siendo errores, debían saber cómo reaccionar ante distintas situaciones, en especial ante animales mágicos que podían ser impredecibles. A muchos no les gustó ver una clase teórica, entre ellos Milton, y menos cuando se les dividió en grupos en distintos horarios, pero nadie se atrevió a objetar. Ginny aún tenía 1 hora y media para regresar a la madriguera antes de que lo hicieran sus hermanos y novio, y pensó que podría ir con los chicos al caldero chorreante, pero ellos tenían otros planes, siendo guiados por Eric. ¿A dónde vamos?, preguntó la pelirroja, mientras cruzaban a la izquierda al finalizar los cubículos repletos de errores trabajando. Era el lado contrario a su área de entrenamiento. Nuestro Eric está enamorado, comentó con burla Joseph, mientras daba bajos saltitos y continuaba caminando. Tiene unos días que no ve a su amada Mary. Fue desde que se vino a inscribir, y después nosotros lo estuvimos acompañando a verla pasar sin que se diera cuenta de nuestra presencia. Ya cállate, le gritó Eric. Efraín y Ginny se miraron con complicidad y rieron. Avanzaron por el pasillo, pasando por varias puertas, algunas abiertas y otras cerradas, aumentando más la curiosidad de Ginny. Casi al finalizar el pasillo se podía cruzar a la derecha, en donde había lo que parecía ser una gran sala de espera, con muebles bastante bonitos, del techo colgando un bonito candelabro y a la izquierda el mesón de una recepción. Justo detrás, la secretaria Mary Gross estaba concentrada en su trabajo, revisando algunas carpetas. Ginny sintió que el corazón le saltaba en el pecho cuando vio la puerta junto al mesón de Mary. Una placa dorada puesta en el lugar que debía haber un adobe, rezaba jefe de la oficina de errores, la oficina de Harry. El grupo de amigos no se reveló por completo a Mary, y Eric solo asomó un poco la cabeza para verla. Ginny, que se había acostumbrado ya a sus guiños pícaros y su personalidad segura de sí mismo, se sintió extraña cuando lo vio sonreír con ensoñación y embelesamiento. Había cierto brillo en sus ojos mientras observaba a Mary, pese a que ella no le devolvía la mirada, y se preguntó si alguna vez Leo o Harry la miraron de la misma forma. ¿En serio? ¿Nos quedaremos aquí como acosadores?, preguntó Efraín, que estaba detrás de Eric, que lo mandó a callar. ¿Nos estamos perdiendo tragos de un delicioso whisky por esto?, murmuró Joseph. ¿Por qué no te le acercas?, le dijo Ginny a Eric. Háblale como una persona normal. No tienen que acompañarme si no quieren, respondió él a la defensiva y volvió a mirar a Mary, asomándose un poco detrás de la pared. Efraín, Joseph y Ginny rodaron los ojos. Eric también podía ser bastante terco y gruñón. Entonces a Ginny se le ocurrió una idea. No, exclamó Eric en voz baja, mientras Ginny salía de su escondite y se acercaba a Mary. ¿Qué haces? Hola, Mary, saludó ella a la rubia. Oh Ginny, qué bueno verte, ¿todo está bien? Sí, solo pasaba a saludar y ver cómo estabas. Muy bien, aunque últimamente tengo mucho trabajo. ¿Disfrutaste del café de la mañana? Aquí se acostumbra a beber té, pero a mí me parece demasiado anticuado. Además, cuando trabajas en un lugar como este necesitarás algo más fuerte que el té y menos alcoholizante que el whisky de fuego. Puedo entenderlo. Ginny sonrió cuando vio de reojo a Eric, quien era sutilmente arrastrado hacia donde estaban por Efraín y Joseph. ¿Tienes amigos nuevos?, se alegró Mary. Sabía que serías muy sociable. Simpatía natural, dijo Ginny con egocentrismo, haciendo reír a la rubia. Ellos son Efraín y Joseph Allen, unos simpáticos hermanos, y Eric Walters, un amigo. Un gusto conocerlos, sonrió Mary, estrechando manos con todos, aunque con Eric fue bastante incómodo, porque él se quedó casi congelado sin poder hablarle y tardó en devolverle su mano a la chica. Oye, yo te conozco, eres el chico que derramó una vez encima del ministro en el atrio principal. Le respondiste de forma muy valiente cuando amenazó con encerrarte en Azkaban. Sí, Eric rió de forma nerviosa. Estaba sudando mucho y se había vuelto tan pálido como un muerto. Soy yo, en verdad eres muy valiente. El comentario y la risa de Mary trajeron de nuevo el color al rostro de Eric,
quien se contagió y también comenzó a reír. «¿Sabe de su existencia?», le susurró Joseph a Efraín y Ginny. «Al menos», respondió esta última, soltando un suspiro. «Entonces mucho trabajo, Mary». «Bastante», se rió la rubia, cuyos ojos se achinaban y Eric la miraba con más atención. «Pero ser secretaria de uno de los magos más famosos del mundo tiene sus trucos. ¿Cómo les va a ustedes en el entrenamiento? Esperamos tener una buena puntuación». «Y nuestro Eric se lució en los duelos», declaró Efraín, tomando por los hombros al pelinegro, quien lo miró extrañado. «¿En serio?», se sorprendió Mary, y Eric pudo entender el propósito. «Claro, soy uno de los mejores, junto con mis amigos». «Pero mejor», resaltó Ginny sonriendo. «Es muy talentoso y está soltero». Eric le lanzó una mala mirada, mientras que Mary sonreía y también se sonrojaba. «Lo tomaré en cuenta», soltó la rubia con vergüenza, haciendo que Eric sonriera emocionado. Ginny, Joseph y Efraín estaban a punto de chocar los cinco cuando un nuevo grupo de personas cruzó el umbral de la entrada. Y fue tan sorprendente la persona que lo encabezaba, que el grupo de amigos retrocedió un poco. Se trataba del tan mencionado ministro de magia, Luciano Baller. Se veía más viejo de lo que Ginny supuso, aunque ahora que lo detallaba, se dio cuenta de que lo vio de perfil en varios recortes de periódico. Esa barriga cervecera hinchada y caída al igual que sus hombros era muy fácil de reconocer. Tenía varias arrugas en el rostro que se estiraban con una peculiar sonrisa torcida que Ginny había visto en su hijo, Milton. Incluso poseían el mismo color de cabello, pero al ministro ya se le notaban unas cuantas canas. Por supuesto, sin mencionar que vestía de forma más descuidada y desprendía un ligero olor a whisky que resultaba vomitivo. Venía acompañado de 4 herores con aspecto cansado y de una sexta persona, que Ginny también logró reconocer. Esa cabellera platinada, ojos grises, capas de primera calidad y mueca de desagrado en el rostro, no lo juzgaba por estar junto al ministro, eran solo cosas que Draco Malfoy tendría, incluso se veía mucho más altivo por la compañía que tenía. «Señor ministro», Mary se levantó pero no salió de detrás del mesón de la recepción, mientras el grupo de amigos se apartaba para dejar pasar al ministro y su séquito. Ginny se ocultó detrás de Eric y Efraín, para que Malfoy no la notara. «Qué gusto tenerlo por aquí», otra vez, agregó Mary, y pese a que sonreía, no parecía ser verdadera. «Quiero ver al señor Potter», pidió como una orden Baller, haciendo una mueca con su arrugado rostro. Su aliento impregnado de alcohol se hacía más notorio cuando abría la boca. «Ahora, el señor Potter no se encuentra, aquella excusa ya está muy usada. Quiero verlo». «No es una excusa, señor ministro». El señor Potter salió temprano a supervisar los entrenamientos de errores. «Los entrenamientos ya terminaron». «Pero el señor Potter no ha regresado», dijo Mary, teniendo paciencia guardada para ese tipo de momentos. «Lo lamento, pero va a tener que esperarlo, soy el ministro de magia. Harry Potter no es nadie para hacerme esperar». «Oiga», intervino Eric, avanzando hasta colocarse frente a Mary. «No es necesario que le grite. Ella solo hace su trabajo. Espere si quiere ver al señor Potter». «¿Quién te crees, mocoso?». Los errores del ministro también avanzaron para defenderlo si era necesario, porque Eric estaba dispuesto a golpearlo. Efraín y Joseph también se pudieron a la defensiva, pero sin querer descubrieron a Ginny y fue vista por Malfoy. «Vaya, Weasley», comentó el rubio con desprecio, haciendo que los participantes del altercado que nunca avanzó se concentraran en ellos. «Malfoy», respondió Ginny, con una sonrisa forzada. «No esperaba verte por aquí. ¿Aspiras a una vacante libre para secretaria?». Se burló y Ginny le lanzó dagas con la mirada. «En realidad voy a ser Ore». Draco la miró por unos segundos sin expresiones, hasta que estalló en otras burlonas carcajadas. Ginny se sintió capaz de golpearlo, pero la voz del ministro la contuvo. «Weasley, ¿cómo Ron, Arthur, William y Charles Weasley?» «Ella es Ginny Weasley, la hija menor de Arthur y Molly Weasley y hermana de Ron, William y Charlie, señor ministro», le explicó Draco, parando de reír, aunque sin dejar de mirar burlón a Ginny. «¿Con qué Weasley?». El ministro la miró de pies a cabeza y Ginny se sintió incómoda.
No le gustaba la forma en la que lo hacía, y menos cuando se acercó a ella como un león hambriento, esbozando de nuevo esa sonrisa torcida. Es un gusto, señorita Weasley. Tomó su mano sin que ella le diera permiso y besó el dorso. Ginny reprimió una mueca cuando le llegó mejor el olor a alcohol y tal vez vómito. Fue peor cuando le costó quitarle su mano al ministro, que parecía negarse a soltarla. Cuando por fin lo hizo, él seguía sonriéndole y provocando más incomodidad en ella. El gusto es mío. No sentía gusto, pero tuvo que fingir una sonrisa que provocó la risa en el señor Baller. Eric, Joseph y Efraín parecieron notar la situación, porque se acercaron de nuevo a Ginny, como para demostrarle al ministro que ella no se encontraba sola. ¿Participas en el entrenamiento de capacitación?, le preguntó el ministro a Ginny, sin inmutarse por la presencia de los chicos. Sí, señor. Debes ser la única mujer. ¿Y qué con eso? A Ginny ya le estaba hartando que le dijeran cosas así y ni siquiera pudo contenerse con el ministro de magia. Por suerte, se lo tomó a chiste, al igual que Draco y los errores presentes. Los últimos la miraban subestimándola y burlándose. Cuando Ginny estaba por enfurecer y decir algo más, una voz grave que conocía muy bien y que no parecía muy alegre, interrumpió en la sala. ¿Qué es lo que sucede aquí? La mirada oscura de Harry analizó a los presentes en la habitación, deteniéndose un par de segundos más en Ginny, y ésta se sonrojó dándose cuenta de que verificaba si se encontraba bien. Vaya, le dijo el ministro con ironía. Lo estaba esperando. Un gusto verlos, señores, agregó hacia los otros magos que acompañaban a Harry. Ginny por primera vez reparó en ellos. Eran 4 hombres, ya pasados de la mediana edad, y por las túnicas moradas con una W bordada en la parte izquierda del pecho, debían ser del Visengamot, y tampoco lucían demasiado contentos con la presencia de Baller. Señor ministro, comentó Harry, veo que la bebida le afectó un poco la memoria. No es el caldero chorreante y yo tampoco soy Tom el tabernero, sonrió con sarcasmo. El señor ministro no se inmutó con su comentario y de hecho soltó una risita. Siempre tan cordial, muchacho. Necesito hablar contigo y no puedes objetar. No puedo objetar. Harry alzó una ceja. Quiero ver quién me obligará a atenderlo. Ballard miró a sus errores, pero estos no se movieron, solo se apartaron y bajaron la cabeza. Harry sonrió con egocentrismo, tomándose las manos en la espalda. Ahora, señor ministro, le sugiero que emprenda el camino correcto a su próxima borrachera y me deje trabajar. Quiero hablar de mi hijo. Su hijo tiene suerte de aún continuar en el entrenamiento, porque si fuera mi decisión, ya lo habría expulsado el primer día. Oh, cierto, soy el jefe, así que es mi decisión. Estoy siendo muy compasivo. Cuidado con lo que dices, Potter, intervino Malfoy. Recuerda que estás hablando con el ministro de magia. Conoce tu lugar. Tú conoce tu lugar, Malfoy. No estaba hablando contigo. Deja que los adultos conversemos. Malfoy dio un paso hacia Harry pero los errores del ministro lo detuvieron, y pese a que éste se quejó, no lo dejaron ir. El ministro de magia, con la situación, ya resopló molesto. No juegues conmigo, Potter. Jugar, si aún no he empezado. Harry sonrió con sarcasmo. Quiero que abandonen esta área, porque no es el lugar al que pertenecen. Limítense a merodear la primera planta. Mocoso insolente, llévenselo, ordenó Harry hacia los 4 errores presentes, quienes asintieron y 2 de ellos tomaron al ministro por los brazos. Se lo llevaron sin que pudiera poner mucha resistencia, porque no era demasiado fuerte a comparación de los errores. Los otros 2 se encargaron de llevarse también a Malfoy, mientras expulsaba todo tipo de maldiciones por la boca hacia Harry, prometiendo que pagaría tan insulto, aunque el ministro tampoco se quedaba atrás con los insultos. Cuando sus gritos se hicieron lejanos e inentendibles, Harry soltó un suspiro y se masajeó el puente de la nariz por debajo de los lentes. Disculpen esta escena, señores, dijo por fin hacia los miembros del Visengamot, que le sonreían orgullosos. No te preocupes, Harry, respondió uno de ellos. Seguiremos discutiendo al respecto con los demás. Muchas gracias. Harry asintió y los hombres se marcharon, charlando y riendo sobre el altercado con el ministro. Ginny,
que había estado distraída con la discusión tan entretenida, se dio cuenta del lugar en el que estaban y con discreción, esperando a que Harry no se diera cuenta, jaló las túnicas de sus amigos para marcharse silenciosamente, pero claramente fue notada. ¿Todo bien, Ginny? Se quedó congelada y se giró hacia Harry de nuevo, con una sonrisa, mientras sus amigos sonreían pícaros y divertidos. Incluso Mary se notaba sonriente por la escena. Bien, ¿qué hacías aquí? Harry se removió en su puesto, mirándola con atención. Ginny por unos instantes se sintió desnuda ante su ahora clara mirada. ¿Cómo sus ojos podían cambiar de intensidad de un momento a otro? Veníamos a saludar a... Ginny no recordaba el nombre de su rubia amiga, por el nerviosismo. Mary le dijo en voz baja a Eric. Sí, Mary, veníamos a saludarla. ¿Ya se conocían? Harry pasó su mirada de Ginny a Mary, quien asintió. Sí, señor Potter. Yo la ayudé con la inscripción al entrenamiento de errores y desde entonces hemos hablado. Entiendo. Harry volvió a asentir y miró de nuevo a Ginny. Tenía una casi imperceptible sonrisa en los labios. Ya nos íbamos, dijo Ginny, desviando la mirada. ¿Ahora? Preguntó Joseph burlón. Sí, ahora. Nos vamos. Ginny jaló a sus amigos, pero cuando iban a cruzar el pasillo, Harry volvió a hablar. Ginny, sí, ¿podemos hablar en mi oficina, a solas? Por favor. La pelirroja sintió que sus manos sudaban y temblaban, mientras las piernas casi se volvían gelatina. Aún no sabía cómo se mantenía en pie y debía estar tan roja como un tomate en ese mismo momento. De hecho, las sonrisas burlonas de sus amigos se lo afirmaban. ¿A solas? Sí, solo será un momento. A solas se repetía en su mente. ¿Cómo que a solas? ¿Por qué se sentía tan nerviosa? Estaba a punto de estallar por ello. Sentía incluso ganas de vomitar su corazón, por lo acelerado que palpitaba en su pecho. No le gustaba la idea de estar a solas con Harry. Te veremos mañana, dijo Eric, guiñándole un ojo con complicidad. Antes de que Ginny pudiera decir algo, sus amigos ya se habían marchado, e incluso Mary dijo que debía buscar algunos papeles y también se fue. Supuso que no tenía opción. Harry le indicó con un ademán que lo siguiera y le abrió la puerta de su oficina, dejando que pasara primero. Ginny se sobresaltó cuando sintió su mano colocándose en su espalda baja, para impulsarla ligeramente a que terminara de entrar. No se había percatado de que estaba caminando tan lento. La oficina de Harry era bastante grande, más de lo que supuso. Le recordaba al salón de encantamientos que había en Hogwarts, con el techo alto, los artefactos como decoración, los múltiples libros, el juego de sofás, la linda alfombra y, por supuesto, el escritorio al final, delante de un ventanal encantado para dar la impresión de que fuera había un paisaje silvestre, lleno de montañas, árboles verdes y un grandioso sol que comenzaba a ocultarse en el horizonte. Era bonita y acogedora. Tienes buen gusto, comentó sin pensar. Harry rió y Ginny juró que su corazón se detuvo al escucharlo. No lo decoré yo, pero muchas gracias, respondió él, encendiendo las antorchas porque el paisaje mágico de la ventana comenzaba a oscurecerse, dando paso a un hermoso manto nocturno lleno de estrellas. También se quitó la capa y la dejó a un lado. Ponte cómoda. ¿Quieres algo de beber? ¿Café, té o whisky? Whisky, no es mi hora de café. No tenía idea de que bebías alcohol, dijo Harry, caminando hacia una mesita cerca de los sofás, donde estaban las botellas con las bebidas. Empecé ayer. Harry volvió a reír. Ginny se creyó bendecida y se contagió con su risa. El azabache regresó a ella, aún con una encantadora sonrisa, entregándole su vaso con la perfecta cantidad de whisky. La invitó a sentarse en una silla cómoda frente al escritorio, y eso hizo Ginny, pensando que él se sentaría tras el escritorio, pero en cambio se quedó junto a ella y se semi-apoyó en la mesa, cruzando sobre su pecho un brazo para sostener por el codo al otro, que mantenía la bebida cerca de sus labios. Ginny no pudo evitar notar cada detalle desde su posición. Como Harry lucía relajado, al contrario de durante los entrenamientos, la forma en la que colocaba un pie encima del otro para mayor comodidad, su respiración relajada y la sonrisa que aún permanecía en sus labios, pese a que le dio 2 tragos a su bebida.
Al estar tan pendiente de sus expresiones, se dio cuenta de que, en unos minutos de silencio, la sonrisa de Harry se fue desvaneciendo, dando paso a una expresión algo melancólica. Sintió que se reprimía de algo, pero se distrajo también bebiendo un poco de whisky. Lamento lo de tus padres, comentó Harry por fin, girando el rostro para fingir que miraba hacia el estante con libros. Yo debía haber hecho algo más, Harry, lo detuvo Ginny con suavidad. Nadie pudo hacer nada. Era lo que les tocaba. Pese al nudo en su garganta, le regaló una sonrisa. Soy el salvador del mundo, pero no un ser invencible. No eres un ser completamente perfecto, Harry. Tenías otras cosas en ese momento de las cuales preocuparte. No sabes cuánto agradezco que no hubieras estado ahí. Ginny borró su sonrisa y también desvió la mirada, sintiéndose repentinamente enojada. Yo no opino lo mismo. ¿Por qué? La guerra no es un buen lugar para mí, completó Ginny con amargura. Al menos hubiera ayudado en algo, pero en su lugar, me quedé lejos, mientras mis seres queridos se arriesgaban. Ahora que regreso me siento tan. Se detuvo y cerró los ojos unos segundos, aguantando las lágrimas que con más intensidad pedían salir. El amargo ardor del whisky pasando por su garganta fue un alivio y deseó tener más, pero ya con 3 tragos se lo había acabado. No eres una inútil por no haber estado ahí, comentó Harry con severidad. Y en verdad agradezco que no hubiera sido así, porque no me habría perdonado que algo te sucediera. Ginny sintió una calidez en el pecho y las ganas de sonreír, pero se las atribuyó al alcohol en su organismo. Me alegra tenerte de vuelta, agregó el azabache, con una sonrisa. ¿En serio? Sí, claro, pues eres el único. Mis hermanos ya no me quieren decir nada de lo que hacen, tienen ideas locas de que estoy en peligro y que en peligro. ¿Por qué en peligro? Ginny supo que había metido la pata, pero fingió que no había sido así. No lo sé. Están paranoicos, más que nunca. Quiso mencionar a Leo, pero algo la detuvo. No quería que Harry se enterara que tenía novio. Por alguna razón no quería pensar en él, sino en el presente. Si por casualidad te los consigues, yo no estoy en el entrenamiento para errores. ¿No lo aprueban? No lo harán, aunque les insista. Luna, Neville y los gemelos son los únicos que me apoyan y a los únicos a los que les dije. Hermione me regañó cuando le dije que quería hacerlo y piensa que gracias a nuestra charla desistí de esa idea. Yo creo que esperan que no sea capaz de hacer nada. A lo mejor piensan que tengo 13 años y Voldemort está ahí fuera. Ginny suspiró. Perdón, no sé por qué te estoy ahogando con mis penas. Está bien, Ginny. Harry dejó a un lado su vaso y se inclinó, para tomar su mano. Su cálido tacto provocó más sensaciones en Ginny que las veces en las que jugaba Quidditch en Ilvermorny. Estaba incluso sufriendo de escalofríos y fue inevitable no encontrarse con esos hermosos ojos verdes, que habían recuperado su color natural y no el oscuro que tenían con los demás. Volvía a ser su Harry, tan comprensivo y atento como siempre. Gracias, sonrió Ginny, dándole un apretón ligero a su mano. Gracias por escucharme. No estás obligado, pero aún así lo hiciste. Estaré encantado de escucharte siempre que necesites. Harry se inclinó un poco más y Ginny sintió que el pecho le iba a estallar. Solo unos pocos centímetros separaban sus rostros. Las puntas de sus narices podrían rozar y no era una cercanía nada incomodaba, más bien magnética y atrayente. Ginny deseó que el espacio ya no existiera entre los dos, que aquel vapor de la respiración de Harry se convirtiera en tacto. Deseó que la besara y sus labios se notaban tan carnosos cuando los observó. Se quedó más hipnotizada cuando reparó en que Harry también miraba sus labios y después sus ojos, al igual que el resto de su expresión, como admirándola. Vio un brillo especial en sus claros ojos, parecido al de Eric cuando vio a Mary, pero mucho mejor. Además, iba dirigido a ella. Y fue como si le lanzaran el hechizo Obliviate, porque ya no recordaba el lugar en el que estaba, la persona que era o quienes la esperaban en casa, solo Harry y ella existían, incluyendo su cercanía. Demonios, quería que en verdad se acabara, pero Harry no se acercó más. Merlín, susurró, provocando cosquillas en los labios de Ginny, que ya picaban por las ganas de besarlo.
¿Cómo es que después de tanto tiempo sigues oliendo a flores? Y como lidiando con una guerra interna, se separó y se alejó un poco. Ginny salió de su estupefacción y se sonrojó por lo que acababa de pasar. ¿Acaso olía a flores? Perdón, Ginny. Harry, sin mirarla, se sentó tras su escritorio y comenzó a hurgar entre los cajones, pero tengo que algunos papeles que firmar y cosas que hacer. Supongo que también debes regresar a casa. Sí, por supuesto. Avergonzada, Ginny dejó el vaso vacío sobre el escritorio, se levantó y salió con rapidez de la oficina. En la recepción, Mary le sonrió emocionada. ¿Qué pasó?, preguntó ansiosa. Buenas tardes, respondió la pelirroja, esquivando su mirada y casi corriendo por el pasillo. No miró atrás, aunque luchara con las ganas de devolverse. Quería regresar y besar a Harry, porque sinceramente aún tenía deseos de hacerlo. Y no fue hasta que llegó al casi solitario atrio que se dio cuenta de lo que estaba pensando. Tenía novio porque quería besar a otro chico. Estaba siendo en verdad infiel y no le gustaba. La angustia arropó su pecho y el nudo en su garganta regresó. Lo peor es que a lo mejor Harry no quería besarla. Tal vez la forma en la que se le acercó solo fue un impulso y no lo culminó porque se dio cuenta de que no quería. Por alguna razón, esa última posibilidad le angustiaba más que ser infiel. Salió del ministerio por las habituales chimeneas y se apareció en la madriguera. Tuvo suerte de que solo los gemelos hubieran llegado y no sus demás hermanos o Gemma y Annie. Pese a que estos quisieron detenerla para que les contara sobre su segundo día de entrenamiento, ella los esquivó y se encerró en su habitación. Una vez con la pijama de pantalones largos puesta, a Leo no le gustaría que usara la otra. Se acostó en la cama abrazando una foto de sus padres, como si de esa forma pudiera tenerlos con ella para pedirles un consejo. Estaba segura de que su madre le ayudaría con sus dudas y, aunque no supiera qué hacer, su padre también la escucharía. Los extrañaba tanto. La puerta de repente se abrió y, sobresaltada, Ginny se giró escondiendo bajo la almohada la foto de sus padres. Leo estaba entrando, con una sonrisa bastante amplia. «Hola, bebé, ¿te estuviste aburrida todo el día?», preguntó con dulzura. A Ginny se le encogió el corazón, pensando en que estuvo a punto de engañarlo. ¿Tan mala persona era? Charlie me invitó a jugar bolos muggles un día de estos. No sé qué será eso, pero tendré que ir para caerle mucho mejor, porque también asistirán el resto de tus hermanos y espero darles una buena impresión. Leo se cambió de ropa a una más cómoda y se acostó junto a Ginny. Pese a que podría ser bastante incómodo, la abrazó por la cintura y dejó un beso en el cuello. Ginny soltó una risita seca, fingiendo que no estaba sufriendo por dentro y castigándose mentalmente a sí misma. Mi empleo va excelente. Ya le agrado a la mayoría de los empleados y los jefes. La dueña del local es más difícil de convencer, pero sé que podré. ¿Y tú, qué hiciste hoy? Nada especial, respondió Ginny, mirando hacia el frente mientras Leo acariciaba su cintura. Espero que no te moleste que haya tomado algunos de tus libros. Claro que no, bebé, toma lo que quieras de mi maleta si eso te distrae. ¿Por qué no le pides a Fleur que te enseñe a cocinar? Tal vez eso también te distraiga. ¿Cocinar? Ginny se sintió algo ofendida, pero cambió de pensamiento cuando su conciencia le recordó que era una infiel. ¿Pero por qué no podía disculparse y decírselo a Leo? Su oportunidad de ser Ore se derrumbaría, pero si amaba a Leo, ¿por qué no dejaba todo por él? ¿Por qué se seguía quedando callada? ¿Por qué aún pensaba en Harry? Fleur dijo que aún quedaba tiempo para que estuviera la cena, como fueron los últimos en llegar, siguió comentando animado Leo. Así que, ¿qué te parece si disfrutamos de forma diferente nuestros minutos libres? Repartió más besos en su cuello y Ginny le siguió la corriente. Leo, dime, respondió el rubio, sin detener sus acciones. ¿Crees que huelo a flores? Siempre hueles bien, si eso es lo que te preocupa. No, solo quiero saber si huelo a flores. Pues, Leo se detuvo unos segundos para poder pensar. Sí, tienes razón, ahora que lo noto, sí, hueles a flores. Es un olor muy rico, bebé. Y continuó con sus acciones anteriores. Ginny se quedó también pensando, sintiéndose decepcionada de que, hasta ahora,
Leo se diera cuenta de su olor particular, pero tendría que importarle. Trató de concentrarse y esperaba por fin olvidar todo lo que le preocupaba, pero no tendría tranquilidad. Cuando se dio la vuelta para besar a su novio, se encontró con los ojos verdes de Harry, que le sonreía y se inclinaba para besarla. Ella no pudo resistirse y de hecho sintió esa misma explosión de emociones en su cuerpo que había percibido más temprano, al estar tan cerca de él. No fue hasta que se separaron poco después por falta de aire, que Ginny notó de nuevo a Leo y se dio cuenta de lo que pasaba. Estaba imaginando que era Harry quien la besaba, que era él quien acariciaba su pierna con tanta suavidad hasta llegar a su muslo, erizando su piel en el proceso, que era él quien realizaba un camino de besos por su cuello provocándole cosquillas y una parte de su mente pensó que, si se trataba de él, que dejara marcas. Cuando las manos de Leo subieron hasta querer quitar su camisa, Ginny lo dejó. No le gustaba saber que pensaba en otro mientras lo hacía con su novio, pero sabía que si se negaba Leo podría volver a molestarse. Además, estaba acalorada y excitada porque, a fin de cuenta y pese a que no quisiera admitirlo, Harry la había dejado con tantas ganas de más, que no le importó imaginarse que se trataba de él. Su mente la estaba traicionando, pero algo le dijo que su corazón la traicionaría mucho peor.